Hola amigos, es un gusto encontrarnos nuevamente aquí en Tiempo de Paz. El objetivo de este programa es que tú puedas acercarte a Jesús y puedas caminar junto a Él. Un libro de la Biblia que interesa y cautiva por causa de su gran contenido profético es Daniel. Y en este capítulo, junto al pastor Rubén Chanducas, seguiremos estudiando y conociendo el plan de Dios para tu vida. Bienvenidos a Tiempo de Paz. Eres respuesta a mi oración, eres respuesta. Tú siempre estuviste ahí, momentos en que pensé que nadie me escuchaba, y hoy sé que escuchas mi oración. Tu amor transformó todo ese dolor, nuevamente feliz soy. Tu amor me entregaste, desciende en cada petición, y aún en el dolor yo sé, Señor, respuesta eres a mi oración. Oh, mi Señor, tiempos hay de pruebas y de temor, mas tengo seguridad que todo cansancio tú aliviarás, pero sé, contigo Dios, me diste razones para continuar, vivir y amar tu amor. Y así desciende cada petición, y aún en el dolor yo sé, Señor, respuesta eres a mí. A todo el mundo diré que su amor inunda de paz mi ser. No importa dónde esté, puedes oírme. Tu amor me entregaste en cada petición, en el dolor yo sé, Señor, respuesta eres a mi oración. Tu amor me entregaste cada petición, y en el dolor yo sé, Señor, respuesta eres a mí. La respuesta es la respuesta a mi oración. La respuesta eres la respuesta a mi Hola amigos, bienvenidos a este programa Tiempo de Paz. Estaremos desarrollando una serie de temas referente al libro de Daniel. Temas
sin duda, que son muy importantes y trascendentes para nuestras vidas. Así que quiero invitarlos a que ustedes puedan inclinar sus cabezas y podamos orar al Señor para pedir la dirección de Él. Vamos a orar. Padre eterno que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Queremos darte gracias por dar inicio a esta serie de temas del libro de Daniel. Queremos pedir la dirección de lo alto para que tú nos acompañes, nos llene de sabiduría y de entendimiento y así, Señor, poder descubrir las verdades escritas en tu palabra. Dirígenos, Señor, en esto. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Bueno, ya lo mencionábamos. Estaremos estudiando el libro de Daniel, un libro profético, un libro, ¿verdad?, que para muchos es complicado quizás de poder interpretarlo, de poder estudiarlo, pero bueno, Dios nos permitirá que durante estos temas podamos descubrir aquellas verdades que están escritas en su palabra. Hace mucho tiempo atrás, muchos años atrás, nosotros podemos ver que pocas personas podían tener una Biblia, un ejemplar de la palabra de Dios. Algunos de ellos hasta dieron su vida con tal de tener un ejemplar de la palabra de Dios. Hoy tenemos nosotros la libertad religiosa y cada uno de nosotros puede adquirir, comprar o recibir de regalo un ejemplar. Y sin duda alguna, las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios que está aquí y la cual estudiaremos, nos va a ayudar a poder comprender ciertos eventos históricos como también proféticos que están escritos en el libro de Daniel. Antes, quizás poder explicar un poco más acerca de las Sagradas Escrituras. Está dividida en dos partes. Una, el Antiguo Testamento, otra, el Nuevo Testamento. 66 libros, una colección de libros. La palabra Biblia es biblios, biblioteca. 66 libros que nos muestran lo que es el plan de salvación o redención para el ser humano. Pero dentro de este grupo o este conjunto de libros hay una sección que son los libros proféticos. Y estos libros proféticos, ¿verdad?, están allí, especialmente el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis. Libro que para muchos cuesta, ¿verdad?, entenderlos, cuesta comprenderlos, pero que en este pasar vamos a tratar de poder descubrir esas verdades escritas en el libro de Daniel. Quiero que vayamos a la Biblia, por favor, acompáñeme. Al libro de Mateo, el capítulo 24. Por favor, Mateo, capítulo 24, versículo 15. Dice las Sagradas Escrituras: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee y entienda. Daniel, ahí está, un personaje mencionado por el mismo Señor Jesucristo, donde da una clara evidencia de que Daniel fue el autor de su libro, donde da una clara evidencia de que Jesús, ¿verdad?, lo muestra del cumplimiento profético que él desarrolla en su libro. Vamos a la Biblia. Y quiero que vayamos al libro de Daniel, el capítulo 1. Daniel, el capítulo 1, versículo 3 al 6. ¿Quién es Daniel? Daniel, un personaje, ¿verdad?, que escribe su libro por ahí por los años 600 antes de Cristo. Y dice las Sagradas Escrituras ahí, que dijo el rey Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, para sabios en ciencia y en buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. ¿Quién fue Daniel? Daniel justamente era un joven que trascendía en su pueblo, que estaba allí, ¿verdad?, preparándose para estar en uno de los mejores grupos de jóvenes, personas que pudieran ser llenos de sabiduría. Dice ahí, enseñados en toda sabiduría,
sabios en ciencia y de buen entendimiento. Nabucodonosor conquista Jerusalén y lleva cautivo, ¿verdad?, a este grupo de personas, y dentro de ella este grupo selecto que estaba Daniel. Por supuesto, escogido para que cumplan una función dentro del reinado de Babilonia de Nabucodonosor. Entonces podríamos decir que Daniel fue un personaje importante, fue un personaje que en su juventud, a pesar de su edad, Dios lo escogió, Dios lo llamó para una labor importante. Más adelante vamos a encontrar que dice que Dios le dio el don para revelar e interpretar los sueños y para poder revelar las visiones. Fue lleno de sabiduría, fue mejor que cualquier otros sabios de aquel reino de Babilonia. ¿En dónde cumple su tiempo o qué periodo cumple el libro de Daniel? Justamente él habla de un tiempo profético. Y quiero que vayamos al libro de Daniel, el capítulo 2, versículo 28. Dice así: pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor de lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño, la visión que has tenido en tu cama. Es decir, él habla de tiempos. Sus escritos hablan de los postreros tiempos. Claramente dice ahí, en los postreros días. ¿Cuándo comenzará ese día? ¿Cuándo son esos postreros días? Bueno, yo quiero mencionarles que aquí en el libro de 2 de Timoteo, el capítulo 3, el versículo 1, nos habla de esos tiempos. Leamos lo que dice las Sagradas Escrituras. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. En los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y ahí nos menciona hombres amadores de sí mismos, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes. Hay otro texto que nos habla también ahí, el apóstol Pedro en 2 de Pedro. Quiero que me acompañen ahí. 2 de Pedro, el capítulo 3, el versículo 3. Dice así: sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. Los tiempos, ¿qué tiempo será? Su tiempo profético, los postreros días. ¿Qué podemos decir de eso? ¿Cuándo inicia ese tiempo? Bueno, vamos a la Biblia. Quiero que vayamos al libro de Daniel, el capítulo 12. Por favor, acompáñeme. Daniel, el capítulo 12, el versículo 6 y 7. Dice así: y dijo uno al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Versículo 7. Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos de los siglos: será por tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. ¿Cuándo comenzará ese periodo de los postreros días o del tiempo del fin? Bueno, aquí nos registran una de las profecías también importantes, que ahí Daniel nos habla de tiempo, tiempos y medio tiempo. Tanto el libro de Números como también el libro de Ezequiel nos registra que dentro de las profecías bíblicas, un día es como un año. Y cuando hablaba de tiempo, hablaba de 360 días. Cuando hablaba de medio tiempo, hablaba de 180 días. En total, él registra aquí algo, los 1260 días. Es decir, Daniel nos está dando una interpretación de una profecía muy importante. ¿Cuándo comenzará estos postreros días o este tiempo del fin? Quizás dentro del contexto que acabamos de leer, está en el capítulo 12, después del cumplimiento de las profecías de los 1260 días. Más adelante podremos nosotros descubrir un poco más acerca quizás de estas profecías, o quizás usted mismo puede ir investigándola cada una de ellas. Yo quiero que vayamos a otra parte importante también, lo que registra aquí el libro de Daniel. Algo que nosotros tenemos que ver, y dice así:
En el capítulo 12, el versículo 4, el capítulo 12, el versículo 4 y 9. Sí, tiene ahí, 4 y 9. Dice así: y él respondió, voy a leer el 9 solamente. Anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Claramente nosotros encontramos allí que Dios indica a Daniel que las cosas que él ha registrado no son para su tiempo, sino son para el tiempo del fin. Y ya hablábamos un poquito pequeño, ahí tocábamos lo que es el cumplimiento de esta profecía de los 1260 días, que termina en el año 1798 y comienza en el año 538. Estas cosas nosotros las podemos ir explicando o usted las puede ir descubriendo en el estudio de la Biblia. Quiero avanzar un poco más, porque el tiempo nos gana. Es lo que la Biblia nos da una seguridad con respecto a las profecías bíblicas y con respecto a los escritores de las profecías bíblicas. Vamos al libro de Amós, el capítulo, por favor, el capítulo 3, versículo 7 del libro de Amós. Dice ahí las Sagradas Escrituras: porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele sus secretos a sus siervos los profetas. No hará nada el Señor sin que revele su secreto a los siervos los profetas. Interesante. El Señor iba a usar instrumentos humanos, como Daniel. Iba a revelar esos secretos. ¿Para qué? Para que los diera a conocer. Muchos de ellos serán para estos últimos tiempos de la historia de este mundo. ¿Qué pasa si nosotros no hacemos caso al llamado que Dios nos hace? ¿O qué pasa que si nosotros estamos ajenos o ignoramos lo que está escrito en las profecías bíblicas? ¿Cuál es el problema si yo no hago caso a lo que dicen las profecías bíblicas? Hay un tema, ¿cierto? El sabio Salomón una vez registró, y quiero invitarlos a que vayamos al libro de Proverbios, el capítulo 29, el versículo 18. Por favor, acompáñeme. El libro de Proverbios, el capítulo 29, versículo 18. Dice así: sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Noten el llamado que el Señor nos está haciendo aquí. Sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. ¿Qué pasaría si no existieran las profecías bíblicas? Hoy en día muchas personas han tratado de poder revelar el futuro, ¿verdad? O han tratado de querer interpretar lo que va a pasar en el futuro. Yo creo que muchos, hasta hay por ahí, han sido falsos, tratando de decir esto ocurrirá, esto vendrá, esto aquí, esto allá, etcétera, etcétera. Pero no se han cumplido. Hay evidencias claras en la Biblia donde dice que si no lo dice conforme a la ley y el testimonio es porque no les ha amanecido, porque simplemente son falsos profetas. Pero Dios ha querido revelar sus misterios, sus secretos a ciertos hombres que están registrados en las Sagradas Escrituras, como Daniel, como Juan y otros más. Esos secretos para que nosotros pudiéramos descubrirlos, para que nosotros podamos encontrarlos, tomarlos y saber que ese cumplimiento se va a dar en un periodo del tiempo. Y estas cosas que nosotros acabamos de estudiar, de meditar, tenemos que tomarlas en serio, porque las profecías escritas en la palabra de Dios se van a cumplir. Yo quiero ir un poco más allá. El libro de Daniel, más que el centro del libro de Daniel que vamos a estudiar, sea Daniel, no es así. En el libro de Daniel, el centro del libro es Dios. Un Dios que nosotros vamos a descubrir que Él cuida de sus hijos a pesar de las cosas que tienden a suceder en la vida de ellos. Por ejemplo, en el capítulo 1 veremos un Dios que es fiel con sus hijos que son fieles, que guardan sus principios. En el capítulo 2 nosotros vamos a ver un Dios que está al control de la historia de este mundo. Como dice la Biblia, un Dios que quita reyes y pone reyes.
un Dios, ¿verdad?, que desarrolla la historia de este mundo, tal cual nosotros lo vamos a ver en ese capítulo. Si avanzamos nosotros más adelante, podemos ver en el capítulo 3 a ese Dios que es fiel también con sus hijos, que verdaderamente adoran a Él como el Dios verdadero. ¿Qué pasa con eso? Nosotros veremos ahí que Dios está con sus hijos en el momento de la dificultad, como lo estuvo con los 3 amigos de Daniel. Después nosotros también veremos allí, más adelante, el libro de Daniel, ¿verdad? Capítulo 4, capítulo 5. Historias sorprendentes. Un Dios, ¿verdad?, que humilla a aquellos que se enaltecen. Un Dios que pone su juicio sobre aquellos soberbios. Y así podríamos seguir detallando más sobre este Dios que registra el libro de Daniel, tanto en ese cumplimiento histórico como también en lo profético. Pero lo lindo que termina este libro de Daniel y lo hermoso como concluye el libro de Daniel es lo que está en el capítulo 12, versículo 1. Un día dice que se levantará Miguel, ¿verdad?, y vendrá a esta tierra. ¿Quién es Miguel? Es Jesús. Podríamos encontrar muchos escritos allí y que den evidencia claramente que es Jesús. ¿Qué nos quiere decir sobre esto? Que la historia de este mundo terminará cuando el Señor implante su reino sobre esta tierra, cuando el Señor erradique para siempre el pecado de este mundo. Ese Dios maravilloso, en este caso nuestro Señor Jesucristo, Él cumplirá lo que está escrito en su palabra, el cumplimiento de las profecías dadas a sus siervos, los profetas. Entonces podríamos decir, en esta pequeña introducción que estamos teniendo, que ese Dios que tenía Daniel es el mismo Dios que tiene usted y que tengo yo. ¿Por qué nosotros no vamos a las Escrituras para descubrir ese Dios? ¿Por qué nosotros no estudiamos y meditamos cada vez más las Escrituras para saber de ese Dios maravilloso? Yo quiero invitarlo a que durante toda esta serie que vamos a tener podamos descubrir a ese Dios maravilloso. Es por eso, queridos amigos, les invito a que ustedes tomen su Biblia, la escudriñen, oren y pidan la dirección de lo alto para que el Señor les ayude a entender y comprender lo que está escrito en ella. Voy a orar para que el Señor haga eso realidad en su vida. Oremos. Querido Padre Celestial, queremos darte gracias, muchas gracias, porque tú has revelado tus secretos a los siervos, los profetas. Gracias por usar esos instrumentos humanos, donde, Señor, tú les revelaste los misterios que acontecerán o las cosas que ocurrirán en el tiempo final. Quizás nosotros, después de 2600 años, podemos ver el cumplimiento de muchas profecías que estaban escritas por Daniel. Pero también veremos más adelante que estas cosas van a ir cumpliéndose tal cual están en tu palabra. Señor, queremos pedirte por favor que tú nos ayudes cada día a buscarte en tu palabra, a escudriñar en ella cada día y a poder pedir la dirección de lo alto para poder entenderla y comprenderla. Bendice a cada hijo presente, bendice a sus familias y bendice también, Señor, tu palabra que será impartida durante esta serie de temas. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Apreciados amigos, queremos agradecer su atención y deseamos que Dios les bendiga grandemente. Espero que hayas disfrutado este capítulo. Gracias por acompañarnos en esta edición de Tiempo de Paz. Antes de despedirnos, queremos invitarte a que te comuniques con nosotros a través del correo electrónico y teléfonos que aparecen en pantalla para que solicites de forma gratuita las revistas de Escuela Bíblica Familia Feliz, Verdades para el Tiempo del Fin, Daniel y la Biblia Habla. Estos materiales te ayudarán a entender la palabra de Dios y a mejorar tu vida espiritual. Sigue en nuestra sintonía, somos Nuevo Tiempo, canal de esperanza.